tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Zen no Shikara. Yo soy Toño Vázquez y en esta ocasión, después de un largo tiempo de no hacer unboxings, regresamos. Y muy contento porque sobre todo se ha ido juntando el alma de este canal, que es hablar de los haul, que es como un tipo de unboxing de las compras mensuales de manga. Como pueden ver por acá hay un montón de manga, pero en este episodio en específico, en este video, no vamos a hacer ese haul. Ya lo tendremos porque ya se nos juntó marzo, abril, mayo y ya lo que va de junio de manga. No compramos nada, compramos mucho, compramos poco, compramos uno, no lo sé. Pero bueno, por acá pueden ver que no fue uno nada más. Pero ya lo estaremos haciendo en otro video. Pero algo que ha sido como una caricia al corazón, como un pendiente de vida, es retomar la lectura Beatle. Esos libros, ya sea de investigación, ya sea un poco más de polémica, ya sea de opinión, pues al paso de todos estos programas que hacemos junto con el buen amigo Edgar Ayala, Carlos Paredes, Conil, y toda la gente que ha estado con nosotros acá en Zen no Shikara, pues en algún momento ellos mostraban sus libros, ¿no? Y yo dije, ese me falta, ese está interesante. Entonces me di a la tarea de en estas ofertas que se dan en Amazon y en algunos otros sitios web, pues empezar a volver a alimentar la colección de lectura Beatle. Y eso es lo que, después de mucho tiempo, vamos a darle apertura. Todo está cerrado, ustedes lo van a ver por acá. Bueno, estos no están cerrados porque los mandan tal cual, abiertos. Pero son estos libros que les estoy mostrando a continuación. Todos están cerrados y los vamos a ver un poquito a detalle para hablar de qué van. No los he leído, como les digo, todos. Solamente uno, voy un poco más de la mitad, que es el libro Nowhere Man de Robert Rosen, que le agradezco al buen amigo Carlos Larriega, que él fue quien me empezó a platicar de Robert Rosen, de Mike Tree, y me dijo, lee Nowhere Man para que te des una idea de los diarios de John Lennon. La ventaja es que está en español, y ahorita les voy a dar un poquito más de detalle, pero este es el que ya llevo, inclusive ven aquí un papelito como separador de lo que lo está leyendo y me está gustando bastante. Y otro pendiente que traía era el libro de Wings, que salió el año pasado, pero no lo había comprado por X o Y situación, pero ahorita los vamos a ir abriendo. Así es que, pues sean bienvenidos a este unboxing de la lectura Beatle que llegó. Esperemos después tengamos la oportunidad de seguir adquiriendo libros, porque cada vez van saliendo más y más y más y más. Tenemos pendiente el de Fernando Silva, el de los Beatles en Hamburgo y el Star Club. Ya esperemos pronto ya esté acá en nuestras manos. Pero por lo mientras vamos a darle a esto. Que sean ustedes bienvenidos a esto y que ojalá les guste. Por favor, déjenlo en los comentarios. ¿Usted ya leyó este libro? ¿Le interesa? Después de ver el video, ¿le va a interesar? Bueno, vamos a darle. Yo soy Toño Vázquez. Esto es Zen no Shikara. Adelante. Will the real Paul McCartney? There he is. Además yo necesito recapitalizarme, necesito lana, porque ahí donde ves yo antes era rico de a madre. ¿A poco? Y ahora sí, estos son los libros. Les digo, es el Paul McCartney Wings, The Story of a Band on the Run, editado por Ted Whitmer. Les digo, viene en bolsita, viene completamente sellado. Trae por acá. Ahorita lo vamos a ir abriendo, pero quiero que vean. El detalle del John Lennon 1980, The Last Days in the Life, de Kenneth Womack. Pues, si se dan cuenta, vean, le llaman creo barniz a registro, de cómo brilla Lennon y un poco las letras. Vean qué hermosa fotografía de Lennon en los 80s. Llegó así, el lomo. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, pero este libro, junto con el Tune-In de Mark Lewison, pues me llegaron juntos y tardó mucho tiempo. Inclusive si hoy me meto a Amazon a revisar mi pedido, sigue todavía en proceso de entrega. Imagínense. Fue algo súper extraño. Me llegó por UPS con policía integrado. Se bajó un policía de la camioneta de la paquetería a revisar que me hayan entregado esto. Se me hizo sumamente extraño. Pero bueno, estos llegaron así. Ahorita vamos a hacer una revisión y los detalles que traen. Tanto Tune-In como John Lennon The Last Days in the Life. Otro que tenía ya como pendiente
era el McCartney Legacy, el volumen 2, 1974 a 1980. Este de los amigos de Alan Cousin y Adrian Sinclair, que les vamos a dar un poquito más de detalles, pero lo mismo. Me quedé esperando con ustedes para poderlo abrir. Se dan cuenta, está completamente sellado. Otro que pues a lo mejor muchos van a decir, ese ya lo tengo, ese ya... Bueno, yo no lo tenía y nunca me imaginé que fuera a ser tan grande. Creo que le llaman mesa de café a este formato. No lo sé, ahorita lo platicamos bien. El Recording Sessions también de Mark Levinson. La historia oficial of the Abbey Road Years, 1962-1970, de Mark Levinson. Yo lo tuve mucho tiempo y fue un libro de consulta, pero digital, en PDF, igual completamente cerrado. Entonces, ¿les parece si los vamos viendo a detalle uno por uno? Y vamos a empezar con este libro de los Beatles, Recording Session de Mark Levinson, aquí en Sen no Shikara. Y ahora sí, vamos a hacer la apertura. Aquí dice advertencia para evitar el peligro de asfixia, mantenga Bueno, me gusta que vengan así. Venía muy bien cuidado en la caja para que no se maltratara. Me gusta que se incluyan estas bolsas, cosa que no pasó con los otros libros que llegaron directamente creo que era de Estados Unidos. Acá me habían hecho mención un día que abrí uno de los mangas de Chobits. Alguien en los comentarios me dijo, ¿cómo te atreves a romper la bolsa? Bueno, esta no sé si quiero cuidar esta bolsa, pues es una bolsa genérica cualquiera, no trae ninguna nota, inclusive viene hasta como mojado. Pero bueno, entonces esto lo tiramos a la basura. Y aquí está este libro. No es ningún barniz a registro, no se diferencian las fotografías o las letras. Brillante, muy manejable. Pesa, eso sí, el peso sí es bastante. Y bueno, este libro fue lanzado en 1988, cuenta con múltiples reediciones. Usualmente les digo que es el formato grande que le llaman Coffee Table Book. Y esto por Emmy, Hamlin y Sterling. Todo el libro está completamente en inglés. Y pues bueno, ¿de qué va? Pues podemos decir que es la Biblia absoluta de la discografía Beatle de Mark Levinson. Tuvo acceso pues un acceso único e inédito a las cintas maestras y a los registros diarios de los estudios Abbey Road. El libro pues es una bitácora cronológica que detalla cada toma, cada instrumento, los ingenieros presentes, los chistes en el estudio y los secretos técnicos detrás de cada canción grabada por el cuarteto de Liverpool. Esto pues podríamos decir que sería como un tipo santo grial para conocer a fondo todo lo que es las grabaciones de los Beatles. Entonces miren, muy bonita fotografía. Acá vienen otras tantas. Me gusta mucho el diseño, estos tipos de colores. La letra legible, un poco pequeña en ciertas partes. Muchas fotografías, un prefacio. Una entrevista con Paul McCartney. Sigue esta entrevista larga. En aquel tiempo cuando Mark Levinson estaba en los 80s con Paul McCartney, recuerdan que él también se hacía cargo de la revista Club Sandwich, que después dicen las malas lenguas que pues aquella relación no terminó muy bien. 1962, Pete Best lo alcanzamos a ver ahí ya con sus trajes, que ya es cuando empiezan las grabaciones. Septiembre, el 4 de septiembre, ahí está George Harrison con el ojo morado, ¿recuerdan? Las tarjetas que, si usted no ha visto Beatles o Evolver 62, muestra muchas de estas cosas y por qué ese ojo morado, contra quién fue y cosas por el estilo. Decía Ringo que George lo cuidaba mucho. Andy Williams, por acá, vean los registros de las sesiones. Por acá vienen más. Y lo poco que llevo aquí, yo les digo, yo lo tenía un PDF, pero no es absolutamente ni cercano a la sensación del papel, de ver a detalle las fotografías, de incluso olerlo. Se hizo muy famoso esta parte de Paul McCartney ahora que anunció su Dungan Lane, donde saca el vinilo y huele el cartón, ¿no? Eso hacemos todos los que compramos mangas y libros, sobre todo mangas que tienen un montón de tinta. George Martin con no sé si es un corno francés, que sea
una trompetota. Vaya, lo desconozco, tengo que ponerme a leer. Pero aquí vienen las fechas, si se dan cuenta. Aquí dice Friday, 20 de marzo. Single release, Can't Buy Me Love, You Can Do That, por Parlophone R5114. Aquí viene. El 16 de abril, A Hard Day's Night, tomas de la 1 a la 9. Y viene toda la descripción por completo. Y seguimos por acá, miren. 1964. Seguimos en 1964, las notas con la a mano, los registros de las tomas. Ahí viene Ringo. Vean, sigue. Me encanta el diseño. La verdad es que para consulta es muy rápido porque te vas guiando por los números, por los años y vas encontrando mes con mes. Es un ejercicio completo, muy bien logrado por parte de uno de los máximos referentes de lo que es de la escritura y la investigación. Acá ya cambió el color. Vean ustedes, esto pasa, ¿no? Después de 1966, pues ya todos los Beatles ya los conocemos a color. Antes siempre eran blanco y negro, ¿no? Acá está la parte del Sgt. Peppers. Acá viene la portada, la contraportada, bueno, las posibles portadas, que también lo tenemos en la caja, ¿no? El All You Need Is Love, esto que ahora se fue del 25 de junio, acá dice Sunday, 25 de junio, estudio 1 de las 2 de la tarde a la 1 de la mañana, All You Need Is Love, tomas 48 a las 50, los ensayos de la toma 1 y 3, las tomas 51, 53, 54, 58, BBC Broadcast, y la toma 58, productor George Martin, ingeniero Geoff Emerick, y Richard Lush y Martin Bench. Aquí vienen todos esos detalles y todo lo que te va explicando. El Magical Mystery Tour, vean qué hermoso está esto. Wow. Y al final de cuentas usted va a decir, bueno, y sí es hermoso, ¿y cuánto? Extremadamente económico estuvo este libro. 300 pesos. Unos $15 aproximadamente, 300 pesos mexicanos. El álbum blanco. Vean, por acá viene más. El Beatles 62-66, 67-70. Ringo ahí con los lentes. Ya toda esa. Yo casi nunca he visto tantas fotos del Abbey Road, miren. La discografía, los EP Collection. Y el glosario. Aquí no sé si esto es así. No, está doblado, vean. Y vieron ustedes que lo saqué nuevo, pero está mal. O sea, esto yo creo que ya es parte de la. Está mal cortado. ¿Ya se dan cuenta? Bueno, acá viene el index. Aquí por si ustedes no quieren estar hoja por hoja. La discografía. Y el último registro, 1970, el 8 de mayo. Que se graba Let It Be. To Voz di Japoni, Across the Universe, I'm in Mind, Dig It, Let It Be, Maggie May, I've Got a Feeling. Y todo lo demás, ¿no? Lo platicábamos en el ranking que hacíamos de los Beatles. Cuáles eran las que todavía fueron a grabar. Acá está, mira, Our World. No One's Gonna Change. The Beatles. Nuestro mundo. Un fantástico libro de Mark Lewisohn. Las sesiones de grabación. Este es el primer libro que quería mostrarles. Por ahí, pues este es el lomo. La contraportada. Muy bonito, muy bonito. Aquí dice $26.99 y 29 canadienses. Me costó mucho menos que eso, la mitad. Así es que hay que estar aprovechando, Hay que estar aprovechando porque este es un gran documento que me hacía mucha falta. El siguiente en la lista, el McCartney Legacy, el volumen número 2, que fue lanzado en diciembre del 2024, o publicado, más que lanzado, publicado en diciembre del 2024 por Day Street Books, Harper Collins. Alrededor de 768 páginas en este monstruo, que si lo comparamos, si me permiten, voy a sacar en la edición el primer tomo, que abarca al 69 al 73, que es pues vean que es es nada, es muchísimo más delgado, no en su altura, es en la misma altura, pero sí en lo que es pues el grosor es bastante, ¿no? Lo que cambia el volumen número 2. Les digo que este está cerrado, y esta es la segunda parte de lo que ya se considera la biografía definitiva
y pues más ambiciosa sobre la carrera solista y con Wings de McCartney, porque este tomo arranca justo en el eco del éxito masivo de lo que fue el Band on the Run y cubre paso a paso su época dorada, pues, en los estadios, la histórica gira de Wings, el Wings Over America, sus experimentos en el estudio y las complejidades de mantener a flote una banda tan inestable como lo fue Wings, cerrando en el fatídico año de 1980. Acá ya no incluye a un John Lennon, ándale pues, a un Paul McCartney como sí lo incluye el tomo número 1, ¿no? El primer volumen. Pero lo que me gusta es que es un librote, pero no pesa, o sea, está ligerón. Me gusta el cubrepolvos, vean ustedes, aquí vienen muchas, viene roto. I don't know. No! God, please, no! 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 Caray, no puede ser posible. Bueno, si quitamos la sobrecubierta, el cubrepolvos, fíjense que pues viene ahí de qué va, las palabras de Alan Cousin y Adrian Sinclair, que se basan mucho en lo que hizo Mark Levinson en muchas cosas en un proceso de investigación. Así ya solito queda, sin nada, solamente su lomo. Vean ustedes, pero ese es el detalle, caramba, a lo mejor por eso estuvo barato, porque por lo menos es un libro de un costo un tanto alto, sobre todo en Amazon. Pero bueno, vean ustedes, aquí vienen las fotografías de Paul McCartney. Esta es una lástima que venga así. Caray, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y el proceso, pues bueno, vean acá está con Again and Again and Again, ¿no? El video de Wings. Y les digo que este es todo en inglés. Ese es el detalle, todo en inglés. Y pues por lo menos a uno que no tiene el inglés tan avanzado, pues sí le lleva un poquito más de tiempo en la lectura. Vean ustedes acá en su motocicleta. Lo que me gusta es que ellos en el tomo número 1 incluían cada uno de los procesos de grabación en donde fue. Acá está, mire, Band on the Run, Paul McCartney and Wings, new single from the Smash album. London, Lagos, Band on the Run. Este es el single track. Muy bien. La hoja se siente muy bien. Es muy como si tuviera, no sé cómo le llaman, como si fuera de algodón, una cosa así. Se siente muy bonito al tacto, muy ligera. Vean ustedes esta fotocopia de un cuaderno. Aquí es lo que les digo, las sesiones que vienen para grabación. Aquí dice que en julio 10 a julio 11 del 74, The Sound Shop Studio en la Division Street de Nashville, ellos graban Sally G y Send Me the Heart y hacen las sobregrabaciones de Sally G, Send Me the Heart, Hey Diddle, Bridge on the River Suite, que sería Mod Music, y World Parade. Aquí viene, ¿no? Y viene qué más situaciones. Bueno, acá están grabando también overdovers para Send Me the Heart, que recuerden que después pues ya se quedó por ahí. Y vienen algunas fotografías, en sí es texto. Para la gente que luego le gusta que solamente sean fotos, esto no es. Acá está Paul, Linda y John Eastman, que es su cuñado, viendo a George Harrison en el Madison Square Garden el 19 de diciembre de 1974. Esta foto icónica donde traen sus pelucas y Paul inclusive trae un bigote ahí medio extraño del señor Polainas. Dijeran en Los Simpson. Vienen acá, miren, Listen to What the Man Say, del Venus and Mars. Acá vienen otras fotografías, todas en blanco y negro. Venus and Mars, Paul y Linda McCartney. Vean, ahí está. Esto está basado mucho sobre ya investigaciones realizadas, sobre muchos artículos de revistas e entrevistas para medios de aquel tiempo. Miren, acá está la banda. Y es, vaya, me atrevo a decir que es la mejor biografía de Paul McCartney, solista, hasta el momento. Ya me estoy saboreando un tercer volumen donde ya empecemos en los 80, todo lo que casi nunca se trata. Vean, acá está Heather, qué grande se ve Heather, ¿ya vieron? Toda la cara de Linda.
y que nunca se deja ver. Ella sí es de las que no vive de la fama de su padre, como podría ser Stella, ¿no? O Mary. Paul McCartney and Wings, el trío, miren. Now available at the Columbia Records. Qué bonita fotografía, ¿ya vieron? Y acá viene cómo iba a ser el disco. Lado 1, lado 2, las sesiones. Acá dice que es el 16 de febrero y marzo 2. Esto en los Replica Studios. Ahí hicieron el mixing de Static Change. Radio Beat, que es el Reception. Radio Beat y Mr. Magari, que es el Broadcast. Rockestra, Baby's Request, After the Ball, How Many Million Miles, Again and Again and Again, All Sans Serve, Good Night Tonight, Daytime, Nighttime Suffering y A Minute Short. Aquí vamos encontrando muchas de esas canciones que al final de cuentas luego ya no entraron, pero está el registro de cuándo fue grabado. ¿Ven? Entonces, si usted en algún momento acá ya estamos viendo lo de Narita. Y si usted en algún momento dice, oye, ¿de dónde saco todo eso? Es mucha. Tómese su tiempo, lea este muy buen libro. Yo el primer volumen ya lo leí, me parece fantástico, algo de lo muy muy bueno que está. Y como les digo, cuando uno le da por andar leyendo las entrevistas desde hace mucho tiempo, encuentra que eso ya lo sabía, pero lo refuerza con esta investigación de estos amigos de Alan Cousin y Adrian Sinclair. Este es de McCartney Legacy volumen 2 del 74 al 80. Este es otro de los libros que llegó. También Barniz a registro de este Paul de 1979, en aquella gira en UK. ¿Vieron? Bueno, este es el libro que también les quería presentar. Y lanzado en noviembre del 2025, el Paul McCartney Wings, The Story of a Band on the Run. Vaya, esta sería como la versión oficial, la autorizada, la hecha por Paul McCartney. Que ya usted habrá visto muchos unboxings el año pasado. Todo el mundo sacó su video cuando le llegó el primer día, incluso antes. Yo lo que he dicho muchas veces es que no me corre la prisa por tener las cosas. Llegarán en su momento y en su momento que lleguen lo voy a disfrutar. Tal vez sea antes, tal vez sea el mero día, tal vez sea años después. Vean ustedes aquí qué bonito. Este es el autobús de Wings. ¿Ya vieron? La W del logo de Wings, que me gusta mucho. Todo es un relieve, se siente. Aquí dice Red Rose Speedway, aquí dice Wildlife, Band on the Run, Venus and Mars. Lo de Story of a Band on the Run también se siente. Es muy bonita esta portada, que en otros países salió con la fotografía, ¿no? de los Wings. Aquí dice At the Speed of Sound, Wings Over the America, London Town y Back to the Egg. Es como lo podemos tomar como si fuera el viaje, ¿ya ven? Wildlife, Red Rose Speedway. No sé cómo llega acá Band on the Run y luego se va para Venus and Mars. Está raro el seguimiento. Y luego llega por acá Speed of Sound, Over America, London Town, Back to the Egg. Dice, we're all just these human beings, waiting love, and I always hope that Wings will reflect the kind of love I was very proud that it did. Paul McCartney. Aquí yo lo hubiera puesto, estoy haciendo este libro para ver si me acuerdo de este libro. Y pues bueno, aquí, según esto, cuenta la historia loca de todo lo que es la vida de Wings. Esto está hermoso. Se siente como cierto pelo. Es que, pues le diría que el libro de Wings, el logo de Wings, pero pues no. El lomo. Vean ustedes. Y acá atrás vean, Wings es Paul McCartney, vocals, bass, guitar, keyboards, drums. Todas mías. Linda McCartney, keyboards, vocals. Denny Lane, guitarra, vocales, keyboards. Que también yo le hubiera puesto piano, bajo, guitarra líder. Dennis Howell en la batería. Henry McCulloch, Jimmy McCulloch, Geoff Britton, Joe English, Steve Hoyle y Lawrence Juber. Aquí hubiera estado perfecto que viniera la sección de metales, porque yo siempre la he considerado como el parte de Wings. O sea, no eran nada más ellos. También estaban ahí los integrantes de los metales, vaya. Esto es como queda el viejo Paul por acá dando su prefacio, vaya. Pero me encanta esto y le podríamos decir de bolsillo, pero este es más pesado, aunque sea más pequeño, es más pesado que el Legacy. Puede ser por el tipo de hoja. Yo creo que hay alguien que nos puede ayudar mucho, será nuestro amigo Neil
que él sabe mucho de esto. Vean, diferentes tipos de letra, de tipografía para Wings. Y sí, es una hoja muy, muy gruesa. Mucho. Si hago esto, se dan cuenta que se transparenta la hoja. Pareciera que se transparenta la hoja, miren. ¿Ya ven? Eso es algo que muchas veces, por lo menos en los mangas, se critica mucho. Que no sea translúcida la hoja, porque el texto de la siguiente, vean lo que hago, ya vieron cómo se ve por atrás, se ve el otro texto. Entonces por acá viene, esto según este libro viene lleno de citas. Acá dice que viene Harry McCulloch, Sean, musician, son of John Lennon and Yoko Ono. Qué bueno que hacen la referencia, ¿verdad? Alan Parsons, Howie Powell, Tom Salner, Dennis Seiwell, Dave Spinoza, Ringo Starr, Derek Taylor, Chris Thomas, Twiggy, una amiga de Paul, Tony Visconti, Klaus Bormann, The Norwegian, Wangberg, Chris Welch, Jan Wenner, Tony Wilson, Ernie Winfield. Howie Casey, acá se me estaba yendo el nombre hace un momento de las personas de los metales. Howie Casey, Tony Clark, por acá debe de estar Tony Dorsey, que también era de la banda de los metales de Paul McCartney. Acá está esta fotografía bastante buena. Me gusta la calidad de la impresión, pero otra chingada vez Lennon. En fin, bueno, perdóneme usted la expresión, perdóneme usted el francés, pero es un libro de Wings, caray. En fin, bueno, así tiene que empezar, ¿no? A veces uno, miren nomás esos dibujitos, uno a veces agradece cuando se paran las cosas. Estas fotografías ya a color, pero se nota una diferencia cuando es un producto que viene directamente del artista, ¿no? Pero yo prefiero, la verdad, como el libro de The Legacy, porque acá vamos a ver probablemente lo muy bonito, lo políticamente correcto de Wings, y eso no lo vemos en Legacy, ¿eh? En Legacy no tiene ningún reparo, es un proceso de investigación periodístico. Quiero verlo así, es el Legacy. Pero lo debemos de tener, es muy bonito, habrá que leerlo todo, también todo en inglés. Por ahí nuestro amigo Carlos Paredes me enseñó su libro en español, adquirido en España. Voy a ver si lo puedo conseguir, si no, pues vamos a tener que darle duro y directo al inglés y pues estarlo leyendo. Acá vienen los discos, algunos conciertos, fechas. Pareciera bastante completo, ¿no? Pero todo, eso sí quiero dejar hincapié, todo visto y contado desde la versión de Paul McCartney. Hay que tener sus bemoles con esto. Pero es un muy, muy bonito libro que también agarré en oferta. Usted va a decir, pues ve y búscalo en el bote de basura, como dice el buen Carlos Paredes. No. Pero hubo un tipo hot sale hace un par de meses y pues me hizo ojitos y dije, bueno, véngase con chumbengache, porque acá lo vamos a querer y lo vamos a disfrutar mucho. Y vamos a tratar de que no sea usted un artículo, un artículo nada más de adorno y de presumir en un video, ¿verdad? Wings, The Story of a Band on the Run. Ya ahora sí, llegamos. Tuvo que haber sido después de las sesiones de los Beatles. Tune In, The Beatles, All These Years, el volumen número 1. Volumen número 1, que creo, no sé, si usted lo sabe, póngalo en los comentarios. Existe el volumen 2, ya salió, ya fue publicado. La verdad es que yo lo desconozco, no lo encontré. Encontré una versión muy grande de este libro de Tune In, de Mark Lewisohn, publicado en el 2013 por Crown Octopi, esto por Little Brown, y tiene cerca de 1000 hojas, vean. Es bastante grueso, pesadito, eso sí se siente bastante pesado. No tiene barniz a registro, es la portada y contraportada muy brillante. Acá está el buen amigo Mark Lewisohn, que no ha cambiado mucho, ¿no?, en su aspecto personal. Bueno, el inicio del proyecto biográfico, pues más colosal jamás intentado sobre el grupo. Este primer volumen cubre de manera, pues vamos a decirlo, obsesiva y meticulosa las raíces familiares de los integrantes, su infancia, la escena de Liverpool y Hamburgo, y termina justo a finales de 1962,
en el umbral de su primer gran éxito. Acá Levinson desmonta mitos urbanos y reconstruye el contexto social con precisión quirúrgica. Esto quiere decir que de aquí también puede ser que venga el Volver 62. Si usted no ha visto el Volver 62, está aprendiendo mucho. Ya estoy acostumbrado a abrir los libros de esta manera por los mangas, pero no. De este lado tenemos que hacer esto. Aquí sí no encuentro cubrepolvos ni nada por el estilo. TuneIn, Mark Levinson. Vean ustedes. Texto. Si a ustedes les da flojera el texto, hay algunas cosas. Porque por acá está el señor Richard Starkey, que es el Richard Starkey, que es el papá de Ringo. Acá está Paul con Jim, su madre, con Mary y su hermano, ¿no? Mike. Por acá también está la parte de la James Band. Acá está su papá. Acá está Jim. Por acá debe de andar Alfred, ¿no? Acá está Alfred. Marino mercante, ¿recuerdan? Acá están los tíos de John, la mamá de John. Unas fotografías muy bonitas, la madre de Ringo con su padrastro, que él decía que es el que le inculcó la música, ¿no? Y acá vienen las fotografías de la escuela, miren. Muy bonitas. Acá viene el Paul con su cara de no me importa. Acá está John. Acá está Ringo. Y acá está George. ¿Me vieron? Esas fotografías escolares que todos tenemos una en casa, ¿no? Con el grupo. Y acá vienen más fotografías. Me gusta esta parte. Acá están las primeras guitarras de George. Y acá los Quarrymen, creo que sí ya eran los Quarrymen ahí, ¿no? Como ustedes sabrán, yo no soy tan conocedor de los Beatles, pero este tipo de lectura por eso la adquiero, porque quiero tener un poquito más de información, sobre todo para entender pues todas las cosas que sucedían en los inicios. Acá esta la presenta también Mark Levinson en el Volver 62. Acá está George Martin y la utiliza, si no mal recuerdo, sobre el mito de que la Decca los rechazó, y Mark Levinson tira ese mito de que los rechazó la Decca. Rolling Stone. Ahí está Ringo tocando la guitarra, que tenía un mechón y que cuenta la historia que le dijeron: tienes que peinarte y dejarte el cabello como nosotros, porque Ringo se peinaba diferente si quieres entrar a la banda, cosa que no gustó mucho a Ringo, pero pues lo terminó haciendo, ¿no? Lo de Hamburgo, ven ustedes, viene por acá, los Teddy Boys. Entonces imagínense, aquí vamos en la página 500, todo lo que investigar. Yo ya estoy hablando como como Star Wars, todo lo que investigar, Mark Levinson hacer. No, bueno, miren, acá hay más fotografías. Pero todo lo que tuvo que investigar y todo lo que escribe y todo, y este es el volumen 1, imagínense todo lo que encontramos por acá. Igual, todo en inglés. Es un proceso bastante largo leer un libro de 1000 páginas en español. Ahora imagínense en inglés. El detalle es que por acá venía ya lastimado de esta esquina. Les digo, el problema con Amazon Estados Unidos es que no lo cuidó, no lo mandó en una bolsa, no nada, hasta pareciera usado. Pero vaya. Pero esto es lo que me gusta, que uno puede hacer esto. Es muy manejable, no es nada rígido. Tú lo puedes abrir. Las hojas son muy delgadas. ¿Se dan cuenta? Sí, son un poco translúcidas, pero no importa mucho. Pero es de fácil lectura, vaya, porque a veces estas hojas pues cansa, ¿verdad? Ahí está el libro de Mark Levinson, el TuneIn, The Beatles All These Years. Vamos a ver si encontramos. Y si usted sabe, compártalo. Si ya está el número 2, si usted lo tiene, ¿qué les parece? Y ahora sí, tenemos el John Lennon 1980, los últimos días en su vida, de Kenneth Womack. Hace muchos años, porque salió en octubre del 2020 por Omnibus Press y fue ganador del Independent Publisher Book Award en 2021. El libro totalmente en inglés. Y este libro, pues, ¿de qué va? Pues es una mirada profunda y conmovedora al año definitivo de Lennon, que tras 5 años de retiro de la vida pública cuidando a su hijo Sean,
En 1980 fue el año de su renacimiento artístico, que culminó con las sesiones y el lanzamiento del álbum de el Double Fantasy. El enfoque de Womack no es, no es el morbo de la tragedia, sino una celebración de cómo John recuperó la inspiración, su vitalidad y la alegría de crear antes de que le arrebataran la vida. Dejé así casi estático la fotografía para ver, me encanta ver a este John. La verdad es que me gusta mucho ver esa fotografía. Este es un libro cortito, tiene 253, hasta donde termina el libro serán 250 páginas. Acá sí no vemos fotografías, es texto. Acá hay unas, miren. La portada para la Rolling Stone, ¿no? Que fue, no me acuerdo si fue ese mismo día del asesinato de Lennon. Acá, si no mal recuerdo, es en New Jersey. Pero no recuerdo si aquí es donde él compró una casa en la playa. Acá está con el que toma la fotografía, un fotógrafo. Acá las sesiones en el Double Fantasy, se dan cuenta. Llegando a los estudios. Que después vimos esta guitarra en I'm Losing You, un video pirata que por ahí se guardó, ¿no? Vean nada más. Las fotografías, Lennon todavía dejándose la barba, que no es raro verlo, ¿no? Acá el plano de la casa. Y no trae más cosas. Entonces esta es una lectura igual en inglés, que acá dicen que lo bonito es que no lo toma desde el morbo. No tiene sobrecubierta, les digo. También otro detalle que me llegó igual, vean, usted está golpeadísimo. Con todo y policía que llegaron a entregármelo, pues me lo dieron todo golpeado. Entonces habrá que leerlo porque a mí la verdad es que me interesa muchísimo siempre la vida de Lennon. La verdad es que me gusta mucho. Entonces quiero conocer el enfoque que le da a Kenneth Womack, porque recuerdo mucho un libro, El bendito Lennon, en Argentina, de Octavio. No recuerdo su apellido de Octavio, pero era el Octa querido. Que era muy bueno ese libro, pero muy costoso para tenerlo aquí en México. Pero bueno, ahí está, 1980, John Lennon. No puedo platicar más, pues no lo he leído, solamente tengo un poquito de información de lo que es el mismo. Pero si ustedes quieren, lo pueden adquirir y ahí nos platican qué les parece. O si ya lo tiene, platíquenos qué le parece. Y llegamos, les diría que con la joya de la corona, pero más bien ese libro es el primero que me llegó de todos estos. Y que de inmediato, ahí se ve mi separador, en qué hoja me quedé, voy a la mitad. Les comentaba, por mi buen amigo Carlos Larriega, hasta el Perú le mando un saludo, que me dijo sobre Robert Rosen y sobre Mike Tree y sus diarios, todas las cosas que escribía Lennon en el Dakota, su regreso al Dakota. Y esta es aquí lo dice, ¿no? Una lectura apasionante a la que ningún fan de Lennon será capaz de resistir. Esto lo decía el The Times en Londres. Y dice Robert Rosen, 24 horas después de que John Lennon fuera asesinado el 8 de diciembre del 80, su asistente personal Fred Seaman, un cercano amigo mío, vino al apartamento. Estaba visiblemente conmovido. Sus ojos inyectaban sangre. Las lágrimas corrían por su rostro. Era un trabajo por hacer, dijo. El verano anterior, durante una larga estancia en las Bermudas, John le había dicho que si algo le pasaba a él, era tarea de Seaman escribir la verdadera historia de sus últimos años. Entonces cuenta la leyenda que ellos se quedaron con los diarios de John Lennon. Y sobre estos diarios empezar a escribir, pero igual cuenta la leyenda que Yoko Ono junto con su equipo de abogados, pues en algún momento llegó y saqueó la casa, no recuerdo si de Fred Seaman o de Robert Rosen, no recuerdo bien, pero se llevaron todos los escritos que ya tenían. Entonces en algún momento sus notas que hizo Robert Rosen también se las pidió Yoko y mucho tiempo después se las regresó y Robert Rosen empieza a escribir este libro. Aquí vamos a encontrar cosas, alguien decía, hay que ser muy open mind o mente abierta de todo lo que viene aquí. Esto derriba el mito de que Lennon era un hombre de casa, que le gustaba hornear pan, dijera John Lennon. Hablábamos sobre Sean, cómo cuidar a su hijo, cómo ser padre, hornear pan, recetas. Bueno, eso no es de un humano común y corriente. Y lo que a mí me gusta mucho es que en este libro vemos muchas cosas que hemos escuchado en otro lado. Acá si quiere creer uno lo cree, si no, no. Puede seguir viviendo con el ídolo.
con el ser perfecto, pero acá nos dibujan un Lennon frágil, temeroso, miedoso, seguía con sus, ¿cómo decirlo? Sí, con sus manías, dependiente de determinadas drogas, amante del café, no puede vivir sin el café, muy enfermo por su peso, lo cuidaba mucho, hay una parte que es muy densa, que es esta parte de de la numerología en los nombres. ¿Se dan cuenta? Pues casi siempre sumaban 9, llegaba el número, y él empezaba a jugar con esto. Y llegaba también, aunque no lo crean, Beatles, James, Paul McCartney, ¿y qué les daba? 9, Paul, 9. Esta parte está muy densa, la parte de la brujería, bueno, la brujería, blanca, negra, como quieran, sus trabajadores, los miedos que tenía, los masajes que le gustaba que le dieran, habla mal de Paul McCartney él aquí, deseaba que Paul McCartney estuviera más tiempo en la cárcel cuando estuvo en Narita. Dicen que Paul McCartney antes de ir a Narita, a Japón, en la gira de Wings, le llamó para decirle que tenía una hierba muy buena y si quería. Lennon se negó, no quiso, y ahí fue donde se enteró que Paul McCartney se iba a hospedar en el hotel tal, y en ese hotel había estado John y Yoko, e hicieron el amor, y le daba, lo que dice aquí Robert Rosen, es que a John le daba asco pensar que Linda y Paul tuvieran intimidad en la misma cama que él y Yoko. Por lo cual empezaba a generarle mucho problema. Le generaba problema que Paul tuviera familia, que fuera papá, que fuera exitoso con Wings como solista y él estuviera en otras cosas. Entonces sí deseaba en este libro, en esa versión, que a Paul le fuera mal. Entonces cuando se enteró de que ya había sido liberado, él decía, le hubiera venido bien una temporadita más larga en la cárcel. Pero se negaba, y aquí vienen pues las visitas que hacía Paul al Dakota y John se enojaba bastante de que fueran al Dakota. Entonces, eso llevo la mitad, la verdad es que está increíble, a mí me gustó mucho y soy muy, muy gustoso, les digo, de esta lectura de John Lennon, no por morbo, sino por conocer al humano, una nueva visión. Siempre la gente va a decir, no, era muy bueno, era esto, era aquello. Habrá otros que siempre se la pasan diciendo que era mal padre. Acá vienen otros datos de lo que hacía él con Julian. Entonces, la parte de algo que me encantó fue también cuando se decide empezar a escribir por el video que hace enojar de Bob Dylan en Saturday Night Live o en los Grammys, donde canta esta canción de Todos tenemos que servir a alguien, al diablo o a Dios. Entonces se enoja a Lennon y empieza a escribir una canción que también ya lo publicamos por ahí. Empieza a decir una bola de groserías, pero que no sé, cada que leo más cosas así, más quiero a John y más lo respeto y lo entiendo como humano. Dijera por allá, es de humanos errar. Entonces, esos son los libros que llegaron aquí a la colección de Zen no Shikara. Los voy a estar leyendo, les digo, vean, si estoy dándome la tarea. El detalle es que aparte de todo eso, pues hay que leer esto, hay que leer aquello, para hacerles un poco de reseñas. Pero a ustedes, ¿les interesa alguno de estos libros? ¿Les gustaría tenerlo, leerlo? Guácala. No me gusta eso, está inventado. Déjenlo en los comentarios, por favor, porque recuerde activar la campanita. Yo creo que voy a utilizar a este Chainsaw Man, a este Denji, ya convertido en demonio de la motosierra. Recuerde activar la campanita, darle like, compartirlo con sus amigos bibliomaniacos si es que usted cree que este contenido puede ser benéfico o que les pueda interesar a ellos. Así es que compártalo, haga una bonita comunidad, pero sobre todo deje sus comentarios por acá. ¿Lo compraría? ¿No lo compraría? ¿Lo tira a la basura? ¿Prefiere el libro de Jordi Rosado? ¿Qué piensa usted? Esto fue Zen no Shikara, una parte de Whippets. Toño Vázquez detrás de la cámara. Que tenga una excelente tarde, noche, madrugada, que usted haya visto este video. Nos vemos en el próximo porque hay un montón más por hacer aquí. Dijera Neil Eduardo. Bye.